Nunca le he temido a las alturas. Al contrario, siempre las he disfrutado. 5 años trabajando como limpiador de ventanas de rascacielos me han convertido a mí, Mike Donovan, en un hombre que se siente tan seguro en una plataforma colgante como otros en la acera. Esta mañana de lunes comenzó como cualquier otra. A unos 120 metros sobre el suelo, limpiaba metódicamente los enormes paneles de cristal del centro de negocios Apollo, en el centro de Chicago. El sol de primavera ya comenzaba a calentar el aire, pero a esa altura el viento siempre es penetrante. Llevaba mi equipo habitual: cinturón de seguridad, arneses, guantes con almohadillas de goma, pantalones de tela resistente y una chaqueta ligera con el logo de la empresa Clearview. Jeff, mi compañero, estaba enfermo, y hoy trabajaba solo. No sucedía a menudo, pero no me importaba. A veces, la soledad en la plataforma, suspendido entre el cielo y la tierra, te permite pensar. Reflexionar sobre cosas sobre las que no hay tiempo para pensar en el ajetreo diario. Sobre Lisa, mi esposa, que me anunció hace 3 semanas que estaba embarazada. Sobre los planes para el futuro, que ahora hay que reconsiderar. Estaba terminando de limpiar otra ventana cuando escuché un ruido extraño. Un chirrido metálico que venía de arriba. Levanté la vista y vi que uno de los 2 cables principales que sostenían la plataforma comenzaba a vibrar de forma antinatural. En ese mismo instante, algo chasqueó y la plataforma se inclinó bruscamente, lanzándome contra la barandilla. Logré agarrarme al borde, pero mi fregona y mi cubo salieron volando hacia abajo, convirtiéndose en puntos diminutos. La plataforma se balanceó una vez más y luego se detuvo en un ángulo de unos 30 grados. El cable izquierdo se había roto, y ahora toda la estructura se sostenía solo sobre el derecho. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de mi pecho. «Cálmate, Mike, cálmate», me susurré a mí mismo, agarrándome con más fuerza a la barandilla e intentando recuperar el equilibrio. Lo primero que debía hacer era revisar mi arnés de seguridad. Me estiré para alcanzar el mosquetón que conectaba mi cinturón de seguridad con el resistente cable que venía del techo. Estaba en su sitio, bien sujeto. Al menos, si la plataforma se derrumbaba por completo, no caería desde 120 metros de altura. Saqué la radio de un bolsillo en mi cinturón y pulsé el botón de llamada. «Base, aquí Donovan. Tengo una emergencia en el Apolo. Piso 40. El cable izquierdo de la plataforma se ha roto. Estoy colgado de un solo cable. Repito, el cable izquierdo de la plataforma se ha roto». En respuesta, solo un crujido de electricidad estática. «Base, respondan. Tengo una emergencia». Nada. La radio permanecía en silencio, y abajo la gente, convertida en diminutas figuras, ni siquiera sospechaba de mi situación. Solo después de unos minutos, noté que algunos de ellos se habían detenido y señalaban hacia arriba. Miré la ventana frente a mí. Una oficina vacía, donde aún no había comenzado la jornada laboral. Nadie que pudiera ver y ayudar. Los primeros 15 minutos los pasé, prácticamente sin respirar, aferrado a la plataforma inclinada y temiendo que el segundo cable también se rompiera. Cada ráfaga de viento hacía que la estructura bajo mis pies se balanceara ligeramente, y mi corazón que diera un vuelco. Poco a poco, el pánico comenzó a quedar en segundo plano, dando paso a pensamientos lúcidos sobre la supervivencia. Revisé cuidadosamente mi posición. La plataforma colgaba en ángulo, pero parecía estable. El cable restante, aunque tenso al máximo, aún aguantaba. Mi cable de seguridad estaba en orden. La radio parecía estar averiada o en una zona de interferencias. El teléfono móvil estaba en la mochila, que había dejado en el techo, un procedimiento de seguridad estándar para no distraerme durante el trabajo. Después de evaluar la situación, comprendí que tenía varias opciones, y todas eran peligrosas. Podía intentar llegar al techo por el cable de seguridad,
pero sin el equipo adecuado para escalar, sería extremadamente arriesgado. Podía romper una ventana y entrar en el edificio, pero eso sería una violación del protocolo, sin mencionar las posibles lesiones causadas por los fragmentos de vidrio. O podía permanecer en mi sitio y esperar ayuda. Necesitaba agua. Afortunadamente, tenía una botella de plástico con medio litro de agua en el bolsillo. No era mucho, pero si economizaba, me duraría varias horas. Tomé un pequeño sorbo para humedecer mi garganta seca. Abajo se estaba reuniendo una multitud. Vi cómo llegaban 2 patrullas de policía con las sirenas encendidas. Eso significaba que alguien había notado el problema y había llamado para pedir ayuda. Me quité el chaleco de trabajo naranja brillante y comencé a agitarlo, señalando que estaba vivo. Unos instantes después, un helicóptero despegó del techo del edificio vecino, un poco más abajo en la calle. Se acercó lentamente, flotando a unos 100 metros de mí. Mi esperanza se elevó junto con él. El helicóptero podría sacarme de la plataforma, pero solo sobrevoló la zona y se fue. Demasiado arriesgado, entendí. Las hélices podrían golpear el cable o el edificio, causando un accidente aún mayor. 1 hora después, aparecieron personas uniformadas de rescate en el techo del Apolo. Se asomaron al borde, considerando la situación con mi plataforma. Volví a agitar mi chaleco, y uno de ellos me devolvió el saludo. Me habían visto. La ayuda estaba cerca. Pero el tiempo pasaba, y los rescatistas no tomaban medidas activas. Los vi caminar por la azotea, discutiendo algo y señalando los anclajes de la plataforma. El sol ascendía cada vez más y la temperatura del aire aumentaba. Mi reserva de agua disminuía con cada sorbo. Hacia el mediodía me di cuenta de que no habría un rescate rápido. Algo impedía a los rescatistas llegar hasta mí. Tal vez problemas con la estructura del techo o el temor de que cualquier intervención pudiera provocar el derrumbe del cable restante. Eso significaba que tenía que prepararme para una larga estancia en esa plataforma inclinada. Empecé a evaluar los recursos. Además del agua, tenía una barra energética en el bolsillo de mi chaqueta, mi almuerzo, que planeaba comer más tarde. La fina chaqueta cortavientos me protegía del viento, pero no del frío que inevitablemente llegaría con la puesta de sol. Guantes de trabajo, una gorra, una pequeña multiherramienta en el cinturón, una radio que no funcionaba y, por supuesto, mi sistema de seguridad. Se hizo evidente que necesitaba un plan para la noche. Comprendí que mi principal problema no era el hambre o la sed, sino la hipotermia. A una altura de 120 metros, sin refugio, la temperatura nocturna podía ser mortal. Con la llegada del crepúsculo, la temperatura empezó a caer rápidamente. Las noches de primavera en Chicago todavía eran frías, sobre todo a esa altura, donde el viento se intensificaba, penetrando sin piedad mi ligera ropa de trabajo. Estaba sentado, con la espalda apoyada contra la pared de cristal del edificio, que al menos bloqueaba un poco el viento, abrazando mis rodillas para conservar el calor. El sol se ocultó tras el horizonte y la ciudad bajo mis pies se transformó en un océano de luces. Los rascacielos brillaban como cristales gigantes. Los faros de los coches fluían por las calles como ríos luminosos. En otra situación, esta vista me habría maravillado. Ahora, cada punto brillante me recordaba la comodidad y el calor de los que carecía. Los rescatistas se marcharon de la azotea alrededor de las 8 de la noche, dejando solo a un observador de guardia. Antes de irse, bajaron con una cuerda un pequeño paquete con provisiones, que, para mi decepción, quedó atascado 5 metros por encima de mí, enganchado a alguna saliente. Tan cerca y al mismo tiempo, tan inalcanzable. Imaginaba lo que podía haber allí dentro: una manta caliente, comida, agua potable, una radio. Todo lo que podría aliviar mi situación colgaba sobre mí, como burlándose. El frío se hacía cada vez más perceptible. Los dedos empezaban a entumecerse. Un temblor recorría todo mi cuerpo.
Recordé todo lo que sabía sobre la hipotermia. Tenía que moverme para generar calor, pero hacerlo en la plataforma inclinada era arriesgado. Decidí hacer ejercicios sencillos. Doblaba y estiraba los dedos, giraba los pies, tensaba y relajaba los músculos de las piernas y los brazos. Hacía ejercicios de respiración profunda. Comí la mitad de la barra energética, ahorrando el resto para la mañana. Cada pequeño pedazo lo masticaba durante mucho tiempo, tratando de prolongar el placer y la ilusión de saciedad. Quedaba menos de un cuarto de botella de agua. Tomé un pequeño sorbo, solo para humedecer mis labios y lengua. Alrededor de la medianoche, el viento se intensificó y la plataforma empezó a balancearse con más fuerza. Cada movimiento resonaba con un crujido metálico, haciéndome atenerme del miedo. ¿Y si el segundo cable no aguantaba la noche? ¿Y si nadie se daba cuenta? ¿Caería como una piedra en la oscuridad? Para distraerme de estos pensamientos, empecé a recordar a Lisa. Nos conocimos hace 5 años en la cafetería donde ella trabajaba de barista. Entré allí empapado hasta los huesos, después de un turno en un día lluvioso, y ella me ofreció una toalla y un café gratis. 1 año después nos casamos. Hace 3 semanas me dijo que estaba embarazada. Llevábamos mucho tiempo esperando este momento. Casi habíamos perdido la esperanza. Y ahora, cuando nuestro sueño empezaba a hacerse realidad, no podía permitirme morir en esta plataforma. Cerca del amanecer, el frío se hizo casi insoportable. Ya no sentía los dedos de los pies, y mi cara parecía haberse petrificado. Comprendí que si no encontraba una manera de calentarme, podría no vivir para ver el amanecer. Desesperado, empecé a rebuscar en mis bolsillos, buscando algo útil, y encontré un encendedor. Una vieja costumbre. Dejé de fumar hace 2 años, pero seguía llevando el encendedor conmigo. Fuego, podría calentarme. Pero, ¿qué usar como combustible? Me quité los guantes de trabajo y empecé a arrancar el forro de mi chaqueta. Un material sintético que debía arder. Después de recoger un pequeño montón de fibras, lo prendí. Una pequeña llama, danzando sobre el suelo metálico de la plataforma, dio un poco de calor a mis manos. No fue suficiente para calentar todo el cuerpo, pero sí devolvió algo de sensibilidad a los dedos. Cuidé el encendedor, consciente de que podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. En algún momento después de las 3 de la mañana, empecé a caer en microsueños, lo cual era peligroso. Podía perder el equilibrio y resbalar de la plataforma. Para combatir el sueño, empecé a contar en voz alta historias de mi vida. Nadie podía oírme a esa altura. Hablé de mi infancia en las afueras de Chicago, del primer coche, de cómo empecé a trabajar como limpiador de ventanas. El sonido de mi propia voz me ayudaba a mantenerme consciente y creaba la ilusión de que no estaba solo. Al amanecer estaba exhausto, pero vivo. La primera noche a una altura de 120 metros había terminado. Con la salida del sol, la esperanza volvió. Los rayos reflejados por las fachadas de cristal de los edificios vecinos poco a poco calentaban el aire, y mi cuerpo entumecido. Buscaba ávidamente cada destello solar, girando hacia la luz como un girasol. La vida volvía a mis extremidades entumecidas con el cosquilleo de miles de agujas. Los rescatistas volvieron a aparecer en la azotea. Vi cómo instalaban algún tipo de equipo, pero nadie intentaba descender hacia mí. En cambio, un dron se elevó desde la azotea del edificio contiguo y se quedó suspendido a unos metros de mí. Llevaba enganchado un pequeño paquete. El piloto maniobró hábilmente el aparato hasta que acercó el paquete lo suficiente como para que pudiera agarrarlo. Dentro encontré una botella de agua, varias barras energéticas, una fina manta térmica de aluminio, una pequeña radio y una nota. Mike, estamos trabajando en tu rescate. El problema es la sujeción de la plataforma. Es inestable y cualquier intervención podría provocar el derrumbe. Los ingenieros están buscando una solución. Mantente en contacto por la radio. Guarda fuerzas.
Lisa sabe de la situación y te espera en casa. Inmediatamente me envolví en la manta térmica que, a pesar de su delgadez, conservaba el calor a la perfección, reflejándolo de nuevo hacia el cuerpo. Le di un trago al agua fresca. Me supo a néctar después de una noche con la boca seca. Encendí la radio. Cambio, soy Mike Donovan. Recibí el paquete. Gracias. Mike, habla el centro de mando. Nos alegra oírte. ¿Cómo te encuentras? Tengo frío, estoy cansado, pero aguanto. ¿Qué pasa con la plataforma? ¿Hay posibilidades de un rescate pronto? Estamos trabajando en ello. La estructura está en estado crítico, el segundo cable está dañado, y podría no soportar el peso adicional de un rescatista. Estamos considerando métodos alternativos. Aguanta. El día se hacía eterno. Ahorraba las provisiones nuevas, consciente de que el rescate podría prolongarse. El sol se elevaba cada vez más, y pronto el calor se convirtió en un nuevo problema. No había sombra en la plataforma al aire libre, y el reflejo de las superficies acristaladas intensificaba el efecto. Me quité la manta térmica y me volví a poner la gorra, intentando protegerme de los rayos solares. La tarea principal era crear sombra. Saqué de los bolsillos todo lo que pudiera ser útil: los cordones de los zapatos, una multiherramienta, restos del forro de la chaqueta, un encendedor. Con la multiherramienta desprendí una de las planchas de aluminio de las barandillas de la plataforma y, utilizando los cordones, sujeté la manta térmica a ella, creando un pequeño toldo. Era pequeño, pero me permitía cubrir la cabeza y la parte superior del cuerpo de los rayos abrasadores. Hacia el mediodía, la gente empezó a aparecer en las oficinas de enfrente. Algunos se pegaban al cristal, observándome con horror y curiosidad. Noté que un hombre con una camisa azul estaba escribiendo algo en una hoja de papel. Al cabo de un minuto, pegó al cristal una hoja con la inscripción: «Resiste, los rescatistas están trabajando». Le saludé con la mano y le levanté el pulgar. Esta pequeña conexión humana me dio fuerzas. Pronto, otros trabajadores de la oficina empezaron a mostrarme notas de apoyo. Alguien incluso pegó al cristal una foto impresa de Lisa. Al parecer, los periodistas ya la habían entrevistado, y mi historia se había extendido por las noticias. Esto me dio una idea. Saqué del bolsillo un rotulador que utilizaba para marcar las ventanas limpias y escribí en la manta térmica: «Necesito agua y comida». Luego giré el cartel improvisado hacia las ventanas de las oficinas. Una hora más tarde, el dron regresó con un nuevo paquete de provisiones. Esta vez, dentro había incluso un par de sándwiches, un termo con sopa caliente y un cortavientos grueso. Me lancé ávidamente sobre la comida, sintiendo cómo recuperaba fuerzas con cada sorbo. Por la radio informaron de que los ingenieros estaban desarrollando un sistema especial para mi rescate, pero que tardaría al menos un día más. Me esperaba una segunda noche en la plataforma. Al anochecer estaba mucho mejor preparado. Me puse el cortavientos caliente, guardé algo de comida para la noche e hice un refugio más seguro con la manta. El sol se ponía y observé cómo la ciudad a mis pies volvía a encenderse con millones de luces. Pero ahora esas luces no evocaban nostalgia, sino que me recordaban que no estaba solo, que allí abajo había gente trabajando en mi rescate. El tercer día comenzó con lluvia. Pequeñas gotas, arrastradas por las ráfagas de viento, azotaban mi rostro, colándose bajo la ropa. Mi refugio de manta aluminizada ayudaba, pero no podía protegerme completamente de la humedad. En una hora estaba empapado hasta los huesos, temblando de frío a pesar del cortavientos caliente. La lluvia trajo consigo nuevos problemas y nuevas oportunidades. Desplegué la manta en forma de embudo, recogiendo agua de lluvia. Aunque tenía provisiones, sabía que cada gota podía ser importante si el rescate se prolongaba. El agua que caía del cielo parecía un regalo, pero lo que más me preocupaba era el estado del cable restante. Observaba cómo la lluvia resbalaba por él, haciendo que el metal brillara.
¿Podría la humedad acelerar la corrosión? ¿Se volvería el cable más frágil? Estos pensamientos me carcomían, impidiéndome concentrarme en otra cosa. Por la radio informaron de que la operación de rescate se posponía debido a las condiciones meteorológicas. El dron no podía volar bajo la lluvia, y los trabajos en la azotea eran demasiado peligrosos. Estaba completamente aislado del mundo, a solas con mis miedos. Hacia el mediodía la lluvia cesó, pero el cielo seguía cubierto de pesadas nubes grises. La plataforma bajo mis pies se sentía aún más precaria. El metal se había vuelto resbaladizo y cada movimiento iba acompañado de un crujido y un gemido de la estructura. En las oficinas de enfrente había poca gente. Al parecer, muchos los habían mandado a casa por mi situación, que se había convertido en una especie de amenaza a la seguridad. Los pocos que quedaban parecían tensos y evitaban mirarme, como si tuvieran miedo de presenciar una catástrofe. Empecé a notar que mis pensamientos se volvían cada vez más confusos. La falta de sueño, el estrés constante y la hipotermia estaban haciendo mella. A veces me sorprendía hablando con la plataforma, rogándole que aguantara un poco más. En otros momentos me parecía oír la voz de Lisa, llamándome por mi nombre. «Céntrate, Mike», me ordenaba a mí mismo. «Es solo el cansancio que juega con tu mente». Para combatir las alucinaciones y mantener la claridad mental, decidí hacer algo constructivo. Usando la multiherramienta, empecé a trabajar en mi refugio de rescate, reforzando su estructura. Desmonté algunos elementos más de la barandilla, creando un marco más robusto para la manta. Ahora mi refugio se parecía a una pequeña tienda de campaña donde podía resguardarme del viento y la lluvia. Por la tarde, el sol asomaba a veces entre las nubes, y aprovechaba esos momentos para secar la ropa. Extendí mi camiseta mojada en el borde de la plataforma, sujetándola con restos de la barandilla para que no se la llevara el viento. En uno de esos intervalos soleados, noté algo extraño, destellos de luz que provenían del edificio de enfrente. Al principio pensé que era solo un reflejo del sol, pero luego me di cuenta. Alguien me estaba enviando señales con un espejo u otro objeto reflectante. Agudicé la vista y distinguí un patrón de parpadeos. Era código Morse. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. SOS. Luego siguieron otras señales que no pude descifrar. Recordé que había aprendido Morse en los Boy Scouts, pero lo había olvidado casi por completo. Sin embargo, entendí que alguien estaba intentando comunicarse conmigo. Saqué el encendedor y empecé a responder, creando destellos cortos y largos. SOS era lo único que podía transmitir claramente. Al poco tiempo, mi interlocutor invisible cambió de táctica y empezó a mostrar hojas de papel con letras grandes. Nosotros, sabemos, sobre, ventana. La siguiente palabra no pude distinguirla. ¿Ventana? ¿Qué significa ventana? Miré a mi alrededor y de repente lo entendí. La ventana de enfrente. Por supuesto, la forma más obvia de escapar sería romper el cristal y entrar en el edificio. Pero, ¿por qué los rescatistas no lo habían propuesto antes? Tomé el walkie-talkie. «Centro de mando», habla Donovan. «Alguien me está señalando una ventana. ¿Hay algún plan para entrar en el edificio?» La respuesta no se hizo esperar. «Mike, hemos considerado esa opción, pero las ventanas del rascacielos están hechas de un cristal ultra resistente, prácticamente imposible de romper con medios improvisados. Además, es peligroso. Los fragmentos podrían herirte gravemente». «¿Hay otras sugerencias?», pregunté, sintiendo que crecía mi frustración. 3 días al borde de la muerte habían agotado mi paciencia. «Casi hemos terminado de montar un sistema de rescate especial. Mañana por la mañana, si el tiempo lo permite, comenzaremos la operación. Aguanta una noche más, Mike». Otra noche más. 24 horas en una plataforma que podía derrumbarse en cualquier momento. No estaba seguro de que mi psique pudiera soportar esta prueba, pero no tenía otra opción. Tenía que esperar, y esperar que el cable aguantara.
Llegaba la tercera noche en la plataforma. El viento arreció y el cielo, por fin, se despejó de nubes, dejando al descubierto un manto de estrellas. En una situación normal, me habría maravillado con esta vista. Las estrellas sobre Chicago rara vez se ven tan claras debido a la contaminación lumínica, pero a una altura de 120 metros, lejos de las luces de la ciudad, el cielo parecía increíblemente profundo y lleno de luz. Me acomodé en mi pequeño refugio, envuelto en la manta térmica. El frío ya no me calaba tanto los huesos. Mi cuerpo parecía haberse acostumbrado a las condiciones extremas. Se había adaptado. Comprendí que el ser humano es capaz de adaptarse a prácticamente cualquier situación, si no se rinde. En el silencio de la noche, mi mente se llenó de recuerdos. Llegaban en destellos brillantes, como si alguien pasara las páginas del álbum de fotos de mi vida. Recordé a mi padre, que me enseñó a no tener miedo a las alturas. Trabajaba como montador y solía llevarme a las obras cuando tenía 15 años. No a los rascacielos en sí, por supuesto, pero me los mostraba desde lejos. Me explicaba los principios de funcionamiento. La altura respeta a quienes la respetan, decía. Nunca pierdas la vigilancia, pero tampoco permitas que el miedo te paralice. Mi padre murió hace 5 años de un ataque al corazón. Recuerdo que estaba de pie junto a su tumba, mirando el cielo gris, y juré que viviría de tal manera que él pudiera estar orgulloso de mí. ¿Me había convertido en la persona que quería ser? Nunca me había parado a pensarlo realmente. La vida parecía una interminable sucesión de días de trabajo, facturas, pequeñas alegrías y preocupaciones domésticas. Y ahora, entre la vida y la muerte, lo veía todo tan claro. Cada oportunidad perdida, cada te quiero, no dicho, cada conversación con Lisa postergada. Ahorrábamos para una casa, para el futuro, pero ¿era eso realmente tan importante comparado con el momento presente? La plataforma dio un tirón repentino, haciéndome agarrarme con fuerza a la barandilla. Un chirrido metálico rasgó el silencio de la noche. Se me heló la sangre, y luego mi corazón latió con fuerza redoblada. La plataforma descendió unos centímetros y se detuvo de nuevo. El cable que quedaba se había estirado o desplazado en el enganche. No podía saberlo con certeza, pero notaba claramente que la estructura era aún menos estable. Instintivamente, revisé mi cable de seguridad. Seguía bien sujeto. En la oscuridad, no podía ver en qué estado se encontraba el cable que aún sujetaba la plataforma, pero el chirrido metálico y el movimiento repentino hablaban por sí solos. Quedaba poco tiempo. Intenté contactar con el centro de control por radio, pero solo recibí estática. No había nadie en la azotea por la noche. Probablemente, por seguridad, el trabajo se había suspendido hasta la mañana. Estaba completamente solo ante mi destino. En ese momento de desesperación, recordé a mi abuelo, veterano de Vietnam. No contaba mucho sobre la guerra, pero una historia se me quedó grabada. Pasó 3 días atrapado bajo los escombros tras un ataque, sin comida y casi sin agua, aprisionado de tal forma que no podía moverse. Sobreviví gracias a mi mente, decía. Viajaba en mis recuerdos, reviviendo cada momento feliz. El tiempo se estiraba y se encogía. A veces, 3 horas pasaban como un minuto, a veces un minuto duraba una eternidad. Decidí seguir su ejemplo. Cerré los ojos y me sumergí en el recuerdo de la primera vez que conocí a Lisa. Fue hace 5 años, un soleado día de septiembre. Entré en una pequeña cafetería cerca de la obra donde trabajaba entonces. Lisa estaba detrás del mostrador. Cabello castaño recogido en una coleta, un delantal verde de la cafetería, una sonrisa que me cortó la respiración. Me preguntó qué iba a pedir, y yo me quedé allí, como un idiota, incapaz de recordar un solo tipo de café. «Sorpréndeme», conseguí decir al final. Ella preparó un latte increíble con canela y cardamomo. «Es mi invento estrella», dijo. «Se llama Salto de Fe». En la espuma había dibujado un pequeño hombrecito con un paracaídas. Fui todos los días después de eso.
2 semanas después, me armé de valor para invitarla a cenar. Un mes después, ya éramos inseparables. Y al año siguiente nos casamos. Recordé nuestra boda. Una ceremonia sencilla en el parque de la ciudad. Lisa llevaba un vestido blanco sencillo que había encontrado en una tienda vintage y había arreglado. Yo me puse el único traje decente que tenía. Intercambiamos votos bajo un viejo roble, rodeados únicamente de nuestros amigos y familiares más cercanos. Sin lujos, sin gastos innecesarios. Todo el dinero lo ahorramos para la entrada de la casa que soñábamos. La casa. Todavía vivíamos en un pequeño apartamento de alquiler, posponiendo una y otra vez nuestro sueño. Siempre había algo más urgente. Que si el coche se estropeaba, que si el dentista pedía una barbaridad por un tratamiento dental. Y ahora Lisa estaba embarazada, y el tema de la vivienda era aún más apremiante. Si sobrevivo. Cuando sobreviva, lo primero que haré será buscar una casa. Basta de posponer la vida para después. Estos pensamientos y recuerdos me absorbieron tanto que no me di cuenta enseguida de un nuevo sonido. Un golpe sordo y rítmico que provenía del interior del edificio. Agucé el oído. El golpe se repetía a intervalos regulares. 3 golpes cortos. Una pausa. 3 golpes cortos. Alguien intentaba llamar mi atención. Miré a la ventana de enfrente y vi una tenue luz de una linterna. La silueta de una persona se apretaba contra el cristal, intentando verme en la oscuridad. Saqué mi encendedor y lo encendí, mostrando que veía la señal. La luz de la linterna se movió, y vi cómo la persona pegaba algo al cristal. Era una hoja de papel con una inscripción grande que apenas podía distinguir en la penumbra. «Vamos a por ti. Resiste». La esperanza se encendió en mí con nueva fuerza. Alguien había decidido actuar, sin esperar a la mañana. Alguien se arriesgaba para salvarme. La plataforma volvió a temblar y descendió unos centímetros más. El chirrido metálico se hizo más fuerte, más insistente. Sabía lo que significaba. El cable no aguantaría hasta la mañana. El tiempo se agotaba. Todavía no había amanecido cuando escuché el sonido de cristales rotos. Me estremecí y me volví hacia el edificio. En la oscuridad era difícil distinguir los detalles, pero vi cómo se abría un agujero en la ventana de enfrente. Una lluvia de fragmentos cayó al vacío. Algunos cayeron sobre mi plataforma. Alguien ensanchaba metódicamente la abertura, derribando los trozos de cristal que quedaban en el marco. ¡Eh!, grité. «¡Cuidado! Mike, ¿me oyes?» Llegó una voz masculina apagada. «Sí, ¿quiénes son?» «Soy el bombero de rescate Ray Johnson. Estamos llegando a ti a través del edificio. ¡Aguanta!» La plataforma bajo mis pies volvió a rechinar y descendió unos centímetros más. El cable se estiraba o patinaba en el enganche. En cualquier caso, era una mala señal. «¡Más rápido!», grité. «La plataforma no aguantará». Vi cómo 2 bomberos con el equipo completo aparecían en la ventana. Uno de ellos sostenía una especie de estructura telescópica, parecida a una pasarela o una rampa. Empezaron a extenderla con cuidado en mi dirección. La distancia entre la plataforma y el edificio era de unos 3 metros. Demasiado para saltar, sobre todo teniendo en cuenta la inclinación de la plataforma y mi estado de agotamiento. Pero con la pasarela improvisada, había una oportunidad. «No te muevas», me advirtió Ray. «Ya casi llegamos». El extremo de la pasarela estaba a unos 2 metros de mí cuando se oyó un crujido ensordecedor. La plataforma se sacudió bruscamente hacia abajo y empezó a inclinarse aún más. Caí de rodillas, agarrándome a la barandilla. Comprendí que el cable estaba a punto de romperse. «¡Ahora!», gritó Ray. «Salta a la pasarela». Era el momento de la verdad. Tenía que superar esos 2 metros que me separaban de la salvación. Pero el miedo me paralizó el cuerpo. Las rodillas me temblaban. Las manos no me obedecían. «¡Mike!», gritó Ray de nuevo. «Piensa en Lisa. Te está esperando». Lisa. Su nombre actuó como una descarga eléctrica. Recordé cómo me anunció su embarazo. Sus ojos brillaban con alegría y temor a la vez. «¿Podremos con esto?»,
me preguntó entonces. Juntos podremos con lo que sea, le respondí. Tenía que volver con ella. Tenía que ver crecer a nuestro hijo. Reuniendo toda mi fuerza de voluntad, me impulsé desde la plataforma y salté hacia la pasarela. Por un instante, el tiempo se ralentizó. Vi cómo metro a metro pasaba bajo mis pies un abismo insondable de más de 120 metros. Vi los rostros tensos de los rescatistas, sus manos extendidas. La plataforma a mis espaldas se rompió con un estruendo ensordecedor y se precipitó al vacío justo en el momento en que mis manos se agarraban al borde de la pasarela. Quedé colgando de las manos, con las piernas balanceándose en el vacío. ¡Aguanta! Ray y su compañero me agarraron de las muñecas y empezaron a tirar. Mi cuerpo agotado era pesado como el plomo. Mis manos, extenuadas por 3 días de tensión, apenas respondían. Sentía que el agarre se debilitaba con cada segundo que pasaba. «No puedo», murmuré. «¡Sí puedes!», bramó Ray. «Has aguantado 3 días al borde de la muerte. Un último esfuerzo». De algún lugar en lo más profundo de mi ser, encontré las últimas fuerzas que me quedaban. Un tirón, y ya tenía un codo sobre la pasarela. Otro tirón, y el segundo. Los rescatistas me tiraban. Yo me retorcía como un gusano, intentando arrastrarme sobre la estrecha superficie de la pasarela. Por fin, estaba sobre ella, tendido, respirando con dificultad, pero vivo. Los rescatistas me sujetaron inmediatamente un cable de seguridad al cinturón y empezaron a arrastrarme lentamente hacia el interior del edificio. Cuando mis pies tocaron el suelo firme de la oficina, las fuerzas me abandonaron por completo. Caí de rodillas y luego me acurruqué sobre el frío suelo de piedra pulida. Temblaba, no de frío, sino por la avalancha de emociones. «Todo está bien, amigo». Ray me puso una mano en el hombro. «Estás a salvo. Todo ha terminado». Pero yo sabía que no era así. Nada había terminado. Al contrario, todo estaba empezando. Una nueva vida, regalada por el destino y por estos valientes hombres. La brillante luz de la habitación del hospital me lastimaba los ojos después de 3 días y noches a la intemperie. El goteo en mi brazo, los aparatos que pitaban a mi alrededor, el olor a antiséptico, todo parecía tan extraño después de sobrevivir al borde del abismo. Los médicos me diagnosticaron deshidratación, una ligera hipotermia y agotamiento, pero no sufrí daños físicos graves. «Tiene usted una suerte increíble», dijo el doctor mientras comprobaba mis reflejos. Yo sabía que no se trataba solo de suerte. Lisa no se despegó de mi cama. Su pelo castaño estaba recogido en un moño descuidado, y tenía profundas ojeras por la falta de sueño y el estrés. Pero seguía siendo preciosa, sobre todo ahora, que pensaba que no la volvería a ver. «¿Sabes?», me dijo, sujetándome la mano, «te han sacado en todos los telediarios. El hombre que desafió a la muerte a más de 120 metros de altura. Te has hecho famoso». Sonreí débilmente. Ese no era mi objetivo. «Por supuesto que no, pero los reporteros ya están haciendo cola para entrevistarte, y una editorial ha ofrecido un contrato para un libro sobre tu supervivencia». Negué con la cabeza. «Después, ahora solo quiero estar contigo». Al día siguiente, me dieron el alta del hospital. Al salir del edificio, me encontré con un auténtico ejército de periodistas, flashes de cámaras, decenas de preguntas gritadas al mismo tiempo. Lisa me agarró del brazo con fuerza, ayudándome a abrirme paso entre la multitud hasta el coche que nos esperaba. En casa, todo me parecía a la vez familiar y nuevo. Caminé por nuestro pequeño apartamento, tocando objetos cotidianos, la taza sobre la mesa de la cocina, el mando a distancia del televisor, el libro que estaba leyendo antes del incidente. Todas estas cosas ordinarias me parecían ahora increíblemente valiosas. Aquella noche no pude dormir. En cuanto cerraba los ojos, sentía que me caía al vacío. Lisa me abrazaba, me susurraba cosas tranquilizadoras, pero los demonios de la altura no me dejaban en paz. «Necesitas hablar con alguien», me dijo por la mañana, al ver mi rostro demacrado.
Un psicólogo te ayudará a superar el trauma. Estuve de acuerdo. Aunque antes pensaba que la psicoterapia era algo poco serio, ahora comprendía que mi prueba me había dejado cicatrices no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Una semana después, me reuní con Ray Johnson, el bombero que me salvó. Estábamos sentados en un pequeño café cerca del parque de bomberos. Él resultó ser un hombre tranquilo, de mediana edad, con unos penetrantes ojos azules y canas en las sienes. «¿Por qué decidiste actuar de noche?», pregunté. Todos decían que esperarían hasta la mañana. Ray tomó un sorbo de café. Estábamos observando la plataforma. Notamos que el cable empezaba a ceder. El plan oficial era bueno, pero demasiado lento. A veces hay que confiar en la intuición y actuar. Arriesgaste tu vida. «Es mi trabajo», respondió sencillamente. «Ahora cuéntame cómo aguantaste 3 días. No cualquiera lo lograría». Le conté todo: el frío, la sed, el miedo, el improvisado refugio, cómo los recuerdos me ayudaron a no rendirme. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo Ray cuando terminé. «No es que sobrevivieras a una situación extrema, sino cómo eso cambió tu percepción de la vida ordinaria». Tenía razón. Cada día después del rescate notaba cosas a las que antes no prestaba atención. El sabor de la comida casera, el calor de la cama, el sonido de la voz de Lisa cantando en la ducha. El mundo se había vuelto más brillante, más detallado, más significativo. Un mes después volví al trabajo, pero ya no como limpiador de ventanas. La empresa me ofreció el puesto de instructor de seguridad. La experiencia al borde de la muerte resultó ser un valioso activo. Ahora enseñaba a otros cómo evitar los errores que casi me cuestan la vida. Lisa y yo compramos una pequeña casa en las afueras, modesta, pero nuestra. Con la ayuda del anticipo por el libro y las entrevistas, pudimos dar la entrada que tanto habíamos soñado. Una de las habitaciones la estábamos preparando para el bebé, que nacería en 5 meses. A veces, por la noche, todavía me despertaba bañado en sudor frío, sintiendo que se me hundía el suelo bajo los pies. Pero estos episodios eran cada vez menos frecuentes. La terapia ayudaba, al igual que el apoyo de Lisa, y también la nueva comprensión de la vida que había adquirido a una altura de 120 metros. Empecé a escribir mis pensamientos y consejos de supervivencia, primero para mí, luego para un futuro libro. Quería que otras personas pudieran aprender de mi experiencia sin tener que pasar por una prueba así. «¿Qué sientes cuando ves rascacielos ahora?», me preguntó una vez una periodista de un periódico local. Pensé largo rato antes de responder. «Respeto», dije finalmente. «No miedo, sino un profundo respeto. A la altura, a mí mismo, a la vida. Cuando estás colgado entre el cielo y la tierra, te das cuenta de lo frágil y a la vez fuerte que es todo, incluyéndonos a nosotros mismos». Esa noche, Lisa y yo estábamos de pie en el patio trasero de nuestra nueva casa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. A lo lejos se vislumbraba el perfil de Chicago, torres de cristal que se extendían hacia las nubes. «¿En qué piensas?», preguntó Lisa, apoyándose en mi hombro. «En que nunca sabemos qué prueba nos espera mañana», respondí, «y en que juntos lo superaremos todo». Ella tomó mi mano y la puso sobre su vientre. Sentí un ligero movimiento. Nuestro bebé se hacía notar. «¿Lo sientes?», sonrió. «Será tan fuerte como su padre». Abracé a Lisa, mirando los lejanos rascacielos. Ya no me parecían simples edificios. Ahora eran monumentos, monumentos a la voluntad humana de vivir, al deseo de ascender, de superar todos los obstáculos. Como yo mismo, aferrado a la vida durante 3 días a una altura desde la que la mayoría de la gente tiene miedo, incluso de mirar hacia abajo. Una altura sin salida se había transformado en una altura que me dio una nueva visión de todo lo que realmente importa. Fin.